Ellas Creen Podcast es la voz de las amigas que emigraron de su lugar seguro. Para construir los sueños que tú también sueñas. Y contarte todo lo que no sabes que pasará mientras lo haces realidad. Dios les bendiga, bienvenidas a este nuevo episodio de Ellas Creen. Hoy estaremos hablando en este episodio de esas noticias inesperadas que llegan a cambiarnos un poco el rumbo de nuestras vidas, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y que pueden hacer que nuestra fe sea probada. Por eso hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Lida Urrego, desde la ciudad de Medellín. Y bueno, ella nos va a estar contando un poco de ese testimonio. Sé que va a ser de bendición para todos los que logren escuchar esta historia. Lida, Dios te bendiga, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Amén, chicas, Dios las bendiga. Gracias por la oportunidad que me brindan inicialmente a mí y a muchas personas de poder ver también esta historia, este testimonio que, como ustedes lo dicen, ya es un testimonio, independientemente del resultado, ya es un testimonio. Entonces, muchas gracias por la invitación, por haberse fijado en mí. Gracias. No, a ti Amén. por haber aceptado la invitación. Y antes Sí, de que, no sé si Katia, si tú quieras decir algo antes de que no, iniciemos. pues darte las gracias, ¿cierto? Por permitirnos compartir tu historia. De verdad que es admirable porque a veces en situaciones difíciles los seres humanos tendemos a como a escondernos, ¿cierto? Como que, bueno, estoy en mi dolor o en mi angustia, en mi sufrimiento y quiero como irme por allá como una cuevita como hizo David, ¿cierto? Cuando estaba huyendo de Saúl. Pero pero a veces el Señor lo que quiere es que en medio de esa situación nosotros levantemos la voz para poder también ser de ayuda a otros, para poder levantar a otros. Entonces, qué bueno y te agradecemos que nos hayas dado la oportunidad de contar tu testimonio a través de, pues, de esta plataforma de Ellas Creen, porque yo sé que esa palabra o lo que tú vas a compartir en esta noche va a llegar a muchas otras personas que de pronto están pasando por una situación similar o alguna situación difícil y van a poder recibir fortaleza y más confianza en el Señor a través de tu testimonio. Entonces, muchísimas gracias por estar abierta a compartirlo. Amén, así es. Lida, para que empecemos, cuéntanos un poco qué hacías antes, como que vamos a dividir este episodio un poco hablando de quién era Lida antes de recibir el diagnóstico. ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Bueno, yo tengo en el momento 35 años. El diagnóstico me lo dieron cuando tenía 34 años. Eh, Fui criada en el Evangelio. Mis papás fueron pastores por 20 años. A los 16 mi papá sale del pastorado. Eso nos cambió la vida por completo. Fue pasar de ser la niña de la iglesia, la que está en todo, ya a pasar a terminar mis estudios de bachillerato y comenzar a trabajar porque ya la responsabilidad era más fuerte. Recién mis 18 años, papá se fue, entonces quedamos solitos. Yo soy hermana mayor, tengo un hermano, 4, casi 5 años menor que yo. Eh, yo creo que desde ahí comenzó como la, la, la trayectoria de mi vida, ¿no? Pues como el antes estando en el ministerio y el después ya un cambio tan drástico donde ya te enfrentas a la vida, donde ya no podía pensar tanto en, ay, ¿qué voy a estudiar? ¿En qué universidad? Que no, póngame a trabajar en lo que saliera, en lo que hubiera. Eso me llevó a trabajar en muchas cosas, en muchos trabajos. Eso me llevó a valorar mucho la formación laboral también, lo que te aporta y lo que te genera eso en formación para un futuro. Eh, bueno, logré estudiar en una temporada de mi vida, dejé de trabajar para ponerme a estudiar un año y estudié auxiliar contable. Mientras estudié ese auxiliar contable para ayudarme
poder estudiar y tener como para las fotocopias, los materiales, los pasajes. Mi mamá me hacía los chocolatines y yo me subía a los buses a venderlos en el bus. Entonces, digamos que desde ese entonces comencé a perderle como el miedo, ¿no? A muchas cosas que las personas ahorita les da pena o miedo o vergüenza. Creo que desde ahí comencé a perderlos. Yo tendría que unos 20 años. Bueno, así fue en la iglesia toda la vida, sirviendo en la alabanza, amo cantar, desde niña canto, mi papá pues me metió como en este mundo de la música, él toca guitarra y canta, entonces él me enseñó pues como a cantar, a hacer voces y pues ya luego en la iglesia uno como que desarrolla mucho esa parte del talento, entonces siempre en vigilias, serenatas, cultos, cumpleaños, de todo. O sea, en muchas cosas me moví durante mi juventud, pues de mis 18 a mis, que como hasta mis 27 años mantuve pues para arriba y para abajo haciendo eso. Em, Me vine de Bogotá con la ilusión de poder trabajar acá porque yo soy de Bogotá, soy rola, con mi familia porque resulté en Medellín, porque resultó que mi papá volvió a aparecer y quería estar otra vez con nosotros y entonces la ilusión de volver a estar en familia hizo pues que yo me viniera para acá, me vine con el trabajo que tenía en Bogotá, trabajaba para un laboratorio naturista. Entonces me vine en el área de mercadeo porque me encanta todo lo comercial, me encantan las ventas, me encanta la gente, siento que es como lo mío, a mí me encanta el marketing. Y llegué acá a hacer eso, a vender, a ir a las tiendas, a visitar, a ir a pueblos. Siempre me ha gustado viajar mucho y como que los trabajos que he tenido me lo han permitido, entonces, bien. Hasta que ya a los, hace 7 años. A los 26 años, 27, ya me independicé. Mi hermano comenzó primero con el emprendimiento, luego lo seguí pues yo, ya cuando vi que el emprendimiento estaba un poquito estable, dije, listo, es el momento. Cuando le estaba yendo bien. Mm, sí, pues por lo menos que ya tenía alguito, porque pues salirme al tiempo con él no era prudente, porque pues había que sostener la casa mientras se estabilizaba ese ingreso. Entonces, bueno, lo hice y ahí comenzamos con Chonchis, que es un emprendimiento familiar, está mi mamá ahí incluida, mi papá, aunque no ha estado, está presente porque pues él fue el que nos enseñó desde niños a hacer la lechona, acá en Medellín nos enseñó a hacer las arepas de queso, entonces digamos que ha sido como un legado. Y bueno, en el emprendimiento todos estos años dándole con toda Chonchis, haciéndolo crecer, andando en la calle, porque nuestro trabajo es andar con nuestros carritos llenos de arepas y de chorizos y visitar nuestros clientes que son los del centro de Medellín, el Hueco, ir local por local, ofreciéndoles el producto. Lo dejamos a crédito porque acá les encanta el crédito. El fiado, dicen acá, entonces bueno, hay que fiar, si uno quiere vender, aquí hay que fiar, lo bueno es que la gran mayoría de paisas son muy buenas pagas, entonces pagan. Y así hemos estado, así en ese estilo de vida venía yo, sí venía como con mucha carga laboral, porque yo sí me empeliculo mucho cuando como que visiono muchas cosas y sueño muchas cosas, entonces como que mi mente trabaja y calcula cosas y hace un montón de... Entonces siento que eso me traía muy cargada el año pasado, para comenzar el 2023, ya venía como muy exhausta del trabajo, sentía, o sea, era como algo que sentía interno, como que debía parar. Pero decía, pero ¿cómo paro? No puedo, es que no puedo parar porque entonces el emprendimiento se va a ir para atrás y entonces, ¿qué va a pasar con esto? Y se siente, llega un punto donde, no sé, de pronto ¿qué será eso? No sé, egocentrismo de pronto, que se cree uno como muy indispensable, como que sin uno no son capaces, entonces yo siento que tengo que proteger a mi hermano, como que soy la proveedora, tengo que estar ahí pendiente, como que
y bueno, eso me traía como con mucha cosa. Eso era antes del diagnóstico. Bueno, Lady, tienes el micrófono apagado. Acá estaba hablando sola. Ah, que de cierta manera tu vida era muy acelerada. O sea, como que estabas tan cargada de tantas actividades que era acelerada en todo, en el servicio, en las metas personales que también tenías. Entonces era como mucho de todo y a veces no le dabas a al cuerpo como el descanso, según entiendo. Total, eso fue lo que pasó. En realidad, sí, fue un cúmulo de muchas cosas donde ya el cuerpo también colapsó. O sea, yo tengo que ser muy honesta y es que en todo este aprendizaje o lo que llevo de este proceso he entendido que el cuerpo sí te habla. O sea, el cuerpo sí habla y la mayoría de veces habla a tiempo. Y uno está eh, se pone en la posición de no puedo parar, no puedo parar, o sea, hay que seguir, no, no, me siento maluca, pero tengo que seguir. Yo muchas veces, el diciembre del 2023, yo trabajé muy mal. O sea, yo literal estaba en el puesto y era al lado vomitando de la gastritis, de la maluquera, o sea, estuve muy enferma, pero yo decía, no puedo parar, o sea, hay que seguir, yo soy el ejemplo, tengo que demostrar que sí se puede, porque detrás mío está mi hermana, detrás mío está la persona que ayuda acá, entonces, o sea, como que no me puedo mostrar débil porque tengo que hacerlo, porque así es y ya. El cuerpo sí le avisa, uno es muy terco, la verdad, uno es muy, muy Sí. terco. ¿Y en qué momento, bueno, ahí nos contabas hasta, o sea, como de tu emprendimiento, ya cuando tu cuerpo dice, o sea, ya no más, ¿cuándo te diagnostican el cáncer? ¿Cuándo empieza como todo ese Bueno, proceso o cómo empezó? ¿Por qué te hace de pronto eh, haber ido a un doctor y que ahí te diagnosticaran? bueno. Hace muchos años, inclusive que por ahí hace 8 años, yo recuerdo que comencé con muchos vértigos. No, hasta este momento yo no sé si esté conectado eso o no. Yo sí creo que el cuerpo estaba dando avisos. Muchos vértigos, o sea, yo era de las que estaba bien normal y de un momento a otro el mareo más impresionante que todo me daba vueltas así. Entonces era que vomitaba y todo el vértigo, me caía en plena calle, me caía, cositas así. Pero entonces iba al médico, me mandaron un montón de exámenes, de electros, de un TAC del cerebro. Eso fue en el 2020. Pues ya había pasado tiempo, pero yo me hice muchos, por ahí 2, 3 años la loca, que no iba al médico, pues, o sea, como que siempre iba y decía, no, debe ser oxigenación al cerebro, no sé qué, bueno, me mandaban así medicamentos, pues los médicos generales. Em, Hasta esa vez que me mandaron por fin como rigurosamente una serie de exámenes, fui al otorrino. Yo recuerdo que eso fue los primeros, como la primera o segunda semana de marzo del 2020. Fui donde el otorrino y me dijo, es que estás muy joven para sufrir de vértigo, porque es que el vértigo le da a las personas más adultas, ¿sí? Como enfermedad. Puede que ese vértigo sea un síntoma de otra cosa que esté pasando. Entonces yo quedé, ok, bueno, entonces ella me mandó un montón de exámenes. Y justo esa semana cerraron porque llegó pandemia. Mm. Entonces volvió y quedó eso igual. Entonces encerrados en la casa, ya pasó pues como el cuento de lo mío, yo seguía así, estando en pandemia me daban vértigos en la casa encerrada. Bueno, en pandemia me subí de peso, pues llegué casi a los 70, yo mido 1,63. Estaba a los 70, ya estaba en sobrepeso, pues porque esos días comimos horrible en la casa, teníamos un montón de queso de las arepas que no pudimos hacer. Entonces, claro, todo ese queso lo gastamos. Luego que pasó pandemia, entonces me puse a hacer un detox, hice 21 días de jugos,
natural, pues zumos, ¿no? Zumos. Ujú. Lo hice con ese detox, bajé como 5 kilos, como en esa cantidad de días. Y luego después de ahí comencé como a ser más consciente en mi alimentación, entonces comencé a bajarle al carbohidrato, a no comer tarde, dejé el azúcar desde el 2020 y claro, eso me llevó a perder más peso, entonces, pero ese sí ya fue más a largo plazo, o sea, ponle tú que pasó un año y yo bajé en total 14 kilos. Pero durante ese tiempo seguía con los vértigos esporádicamente, o sea, me daban de vez en cuando. Ya el año antepasado, en el 2023, ya me comenzó muchísimo una gastritis, o sea, una gastritis de esas que es el ardor, como ardor con, no sé si ustedes han sentido como agonía, como que tú no sabes si te duele o te arde, una cosa feísima. Bueno, eso me generaba vómito también, y pues qué, ir al médico y me decían, tome omeprazol, es gastritis, es omeprazol, entonces Ujú. tome omeprazol. La verdad tampoco fui juiciosa a decir, no, fui 3 meses juiciosa, no. Yo me tomaba eso cuando tenía las crisis y ya me pasaban y yo otra vez no volví a tomar eso. Así pasó, por ahí más de medio año, hasta el año pasado, en marzo, que me puse muy mal. Entonces a mí me daban esas crisis y me duraban 2, 3 días que me tocaba encerrarme en la casa porque era con migraña. Entonces yo me tomaba Mareol, dormía día y noche y como que me mejoraba y volvía a mi rutina normal. Se casó una amiguita y en ese matrimonio yo llevaba pues un vestido bien apretadito acá, bien apretadito. Era un desespero en la fiesta porque no me aguantaba el dolor acá del vestido. Yo llegué a la casa de mi prima, que era la que me había prestado el vestido, y me quité eso y me tiré a la cama porque sentía una agonía. Y entonces ella fue esa noche al cuarto y me dijo, Lida, ya está muy raro, o sea, de verdad. O sea, ya está muy raro que usted lleve tanto tiempo, usted todo el tiempo con gastritis, con dolor de estómago, que todo le cae mal. Hagámonos esos exámenes particulares, porque si no, así se va a quedar. Yo se los pago. Y yo, ay, Dios mío. Yo sabía que eso era costoso, entonces ella dijo, no, eso, una endoscopia, colonoscopia, bueno, pues de una vez ella dijo, yo tengo el lugar donde se lo hacen ya mismo, al otro día ella me sacó la cita, literal, o sea, eso pasó todo en 2 días. Fui, me hice el examen estando, mm, resultó que no me hice la colonoscopia, sino la endoscopia. Entonces en la Ujú. endoscopia salió que me incluía una biopsia, ¿no? Lo que yo había pagado me incluía una biopsia porque la idea era mirar si tenía la Helicobacter, porque entonces la gente me decía, no, eso es la Helicobacter, la Helicobacter. Entonces, bueno, me incluía para esa prueba. Resultó que el gastro, un señor ya viejito, pues un señor muy adulto ya, con mucha experiencia, salió, mi prima fue la que me acompañó, salió y le dijo, ella tiene, yo le veo una úlcera en el estómago. Y está muy joven para tener una úlcera, hay que estudiarle esa úlcera. Entonces, si usted me autoriza, yo le saco la muestra para que estudiemos esa úlcera. Entonces mi prima le dijo, ah, bueno. Cuando yo me desperté, ya después del examen, yo noté a mi prima muy extraña, o sea, ella estaba rara y que había que pagar más. Y yo, pero ¿cómo así pagar más si ya pagamos? O sea, eso ya estaba pago. No, que hubo que hacer otra cosa ahí. Ella no me quería como decir yo. Ese día, yo creo que de todo este proceso, ese día fue muy, muy fuerte porque yo sentía que algo iba a pasar. O sea, no sé si era el espíritu o era el alma, pero yo sentía que algo venía, o sea, que algo iba a pasar y apenas me estaban haciendo los estudios. Yo llegué acá a la casa de mi prima, dormí, ella se fue a trabajar, yo quedé solita con la perrita de ella Ujú. y, y me puse a orar, o sea, era un desespero, una cosa horrible en el pecho, o sea, como una incertidumbre, un miedo horrible.
y me arrodillé a orar. Y en esa oración yo sentí que era como el alma diciéndole al Señor lo que sentía, porque yo ni siquiera, o sea, yo ni siquiera era como consciente de lo que decía, pero yo le decía, Señor, sea lo que venga, pues prepárame, dame la fuerza, ayúdame a salir de esto. No, no sé qué venga, pero tú sí sabes y tienes el control. Y esa fue como la vez más fuerte y después de la oración descansé mucho, pero lloré muchísimo y le oré como con toda la sinceridad al Señor. Wow. Y bueno, entonces, a partir de eso, ¿cuánto tiempo, bueno, después de eso más bien, qué pasó? Después de esos exámenes, pues te llamaron nuevamente o llamaron a tu prima para comentarle los resultados. Y Bueno, bueno, ¿qué sentiste cuando te dijeron, bueno, es cáncer? O sea, como que uno siente cuando recibe ese tipo de noticias, bueno, no, obviamente no me ha pasado, pero cuando uno recibe una noticia así tan fuerte y sobre todo ese tipo de diagnósticos, uno ya como que de cierta forma, pues, eh, como que todo a tu alrededor te hace sentir como que ya no hay más nada que hacer, ¿cierto? Como que no hay más esperanza. ¿Cómo tú sobrellevaste esos, como que, bueno, ese momento en el que te dan ese diagnóstico y qué pasó luego de eso? ¿Cuándo de bueno, pronto tomaste la decisión de, sí, esos de, exámenes me los hice en marzo, finalizando marzo. No, en abril. En abril me hizo esos exámenes. Ahí hice un viaje a Bogotá antes de que me dieran ese resultado. En ese viaje a Bogotá pude visitar la última iglesia donde mis papás estuvieron de pastores, o sea, fue como muy significativo ese viaje. Fui, andé el barrio, andé las casas donde vivimos, los parques donde vi a mi hermano jugar, o sea, fue como, no sé, fue una sensación porque hacía muchísimos años no íbamos, imagínate, yo tenía 16 años cuando salimos de esa iglesia. no, Entonces fue muy lindo, fue volver, fue estar en la dominical, fue pasar, cantar, hablar, saludar a los hermanos. Bueno, fue muy significativo ese viaje. Eh, en ese viaje visité a un amigo. Es que por eso les digo que testimonios, milagros y testimonios un montón en el camino. Eh, Fui a visitar a un amigo que ya venía hablando yo con él, que es médico. Cuando yo estaba adolescente, pues que lo conocí, los dos estábamos como de la misma edad. De hecho, presentamos el ICFES juntos en el mismo colegio, no sé qué, pero, o sea, era una amistad, pero no tan cercana de hablar todo el tiempo, no, era pues conocidos. Y el año pasado él comenzó a hablarme más seguido, a contarme de él, bueno, como a compartir un poquito más. Y entre esas me dijo, Lida, estoy estudiando la especialización, él ya era médico internista, la especialización en gastroenterología. Yo, ve, en serio, genial, no sé qué. Cuando yo comencé con la maluquera y todo esto, yo, ay, bueno, tengo un amigo gastro, vamos a preguntarle a ver él qué me aconseja qué exámenes me haga. Y él fue el que me dijo, no, hazte la endoscopia porque la colonoscopia, por lo que tú me cuentas, no valdría la pena hacértela ahora. Comienza con la endoscopia. Tan pronto tengas el resultado, me avisas. Yo, ok, entonces desde ahí comenzamos como a hablar más seguido sobre el tema pues de mi salud. Y cuando estuve en Bogotá, pues estuve visitándolo, no sé qué, hablando de lo mío, tal, ¿no? Pero pues no sabíamos nada. Cuando llegué del viaje, ya fui a reclamar los resultados. El médico pues me mandó seguir, no sé qué, leyó y me dijo, no, no, los exámenes no son claros. El patólogo manda a pedir otro examen adicional, una inmunistoquímica, algo así se llama el examen, porque muestra que hay células malformadas, pero no nos da un diagnóstico, pues como certero, no. O sea, nos manda a hacer ese otro examen y yo, ay, ¿cómo así? Él se agarraba la cabeza. Entonces, mira, efectivamente tienes la Helicobacter, te va a mandar el tratamiento para la Helicobacter y hazte ese examen porque necesitamos que esa úlcera no se te convierta en cáncer. Y yo, ok, mm, eso pasó. Bueno, le dije a mi amigo, él me dijo, no, tranquila, todo va a estar bien, esperemos que salga ese examen, no sé qué.
Ahí yo me demoré otro rato en seguir porque yo tenía nervios, tenía nervios. Entonces había que pagar, entonces yo hice como la gestión por la EPS, fue imposible. Al final tocó pagar particular también ese examen, lo hicimos. Se demoraron en mandarme el resultado más de lo normal. Me lo mandaron, pero para ese fin de semana que me lo mandaron, yo tenía una feria de chonchis y yo dije, yo no voy a abrir ahorita eso porque yo necesito estar concentrada, hay que darla toda en esa feria. Trabajé súper mal en la feria, estuve muy enferma, pero trabajé. Eso fue el 30 de junio, terminó la feria. El 1 de julio, mi hermano se fue a recoger todo lo del stand, a la feria, no sé qué, y yo me quedé descansando porque estuve muy mal. Ese día yo me levanté, oré, lloré un rato, estaba como con muchos sentimientos encontrados, ya sabía que estaba el resultado, me vi una prédica hermosísima, o sea, como que el Señor hablándome ahí, em, y ya, y le mandé de una vez el resultado a él porque era un festivo, yo dije, pues me toca pagarle a otro porque me lea un examen y tengo un amigo que es gastro, pues se lo voy a mandar a él. Se lo mandé, resultó que él, que casi nunca está en línea, estaba en línea, lo abrió y ahí mismo me devolvió la llamada. Entonces me devolvió la llamada y él era como, Lidia, ¿cómo estás? ¿Y qué hiciste? Y cuéntame, ¿con quién estás? Y yo, no, con mi mamá. ¿Y Daniel, tu hermano? Yo, no, él no está. Pero ¿y dónde está? Y yo, no, pues está con lo del trabajo, que no sé qué. Entonces me dijo, Lida, ¿tu mamá es nerviosa? Y yo, Mm. entonces yo, sí, sí, ella es nerviosa. Entonces me dijo, ok, entonces te lo digo a ti. Lida, bueno, el resultado lo estoy leyendo ya aquí y muestra que tienes un cáncer de estómago. Yo quedé, Wow. oh my God. La sensación fue como un calor interno impresionante, así como si me quemaran por dentro. Y quedé como en shock, o sea, como que no reaccionaba, no lloraba, no nada, o sea, era como pasmada, como que esto me está pasando de verdad, o sea, como que los miedos sí son reales, como que sí, pero pues él es de la iglesia y él me dijo así, pero inmediatamente me dijo, pero tranquila que Dios está contigo y vas a salir de esto. Eh, Vamos a orar, oremos ya, me dijo. Entonces yo le dije, ok, pero yo quiero que esté mi Mm. mamá. Entonces me fui a la sala, mi mamá estaba orando. Entonces lo puse en altavoz, entonces él le dijo a mi mamá, hermana Marina, el resultado del día salió que tiene un cáncer, pero vamos a orar ya mismo para que el Señor los fortalezca, comienza un proceso. Entonces yo le decía a Dani, pues él es médico, yo Dani, entonces ¿qué sigue? Bueno, tienes que irte mañana de una a la médico que te atendió la semana pasada, muéstrale el resultado, dile que necesitas urgente tomografía y cita con cirujano. Entre más rápido te operen mejor, pero hay que mirar que la tomografía cómo salga, porque si el tumor está regado y ya está con metástasis, el tratamiento es diferente. Si no está regado, te operan. Eso como que todo junto, yo, ok, bueno, oramos, en la oración sí ya lloramos. Y ese día pues ya era como, ok, hay que decirle a mi papá, porque mi papá vino justamente para esos días, yo quería que él estuviera, porque lo que les digo, chicas, yo ya venía como presintiendo que algo venía, o sea, que yo necesitaba parar, o sea, sentía eso, como necesito parar, tener un descanso, descansar del trabajo, desconectarme, delegar, saber que mi hermano va a poder con esto también, hacerme a un lado mientras me recupero. Ya venía como con ese pensamiento, o sea, yo sí siento que el Señor me venía preparando, con muchos detalles que vi en el camino, Él me venía preparando. Pues fíjese, o sea, nomás con el cambio de alimentación que yo tuve, dejar el azúcar, de Mm. lo primero que me dijeron cuando me dijeron el diagnóstico fue,
deja el azúcar, y yo, ok, ya lo dejé, o sea, ahí ya tengo un terreno adelantado. Entonces yo pensaba y decía, si yo no hubiese hecho eso desde hace cuánto, esos cambios, pues si esto iba a pasar, ¿cómo hubiera sido entonces el proceso? Si de alguna manera comencé a medio cuidarme, de pronto no controlé lo del estrés, pero al menos en la alimentación me estaba cuidando, en el sueño, en cositas que ya venía trabajando. Entonces, eso fue, el diagnóstico fue ese 1 de julio, muy ¿Tú qué recordado. pensaste en ese momento cuando recibes la noticia? Y te hago esa pregunta es porque yo recuerdo que cuando yo hablaba con una amiga, ella referenciaba o relacionaba cáncer con muerte. Y fue por la experiencia que tuvo con el abuelo. Ella me decía, yo vi cómo mi abuelo se empezó a deteriorar, cómo le hicieron quimioterapias y yo era una adolescente y desde ese momento mi mayor miedo, ella me decía así, mi mayor miedo era que a mi familia o a mí me diagnosticaran con un cáncer. Y de hecho, creo que fue hace 3 años, yo creo que más o menos, a ella la diagnosticaron con un cáncer. Para ella fue muy fuerte porque ella tenía ya esa experiencia, para ella significaba eso, muerte. Obviamente ya en el proceso Dios la ha ayudado y como que muchas cosas han cambiado con respecto a eso, pero ¿cuál era tu pensamiento al escuchar esa palabra, tienes cáncer? Pues yo los miedos más fuertes los sentí antes del diagnóstico. O sea, yo Mm. como que le hice duelo a eso y lloré y pataleé y le dije al Señor, sin saber qué estaba pasando, antes del diagnóstico. De hecho, me pasó algo muy lindo en un culto, una dominical, recuerdo mucho. Estaba ahí y era lo mismo, o sea, no sabía cómo, o sea, mentalmente no sabía cómo explicar lo que me estaba pasando, pero era llorar y llorar, pero no era ni siquiera de dolor, sino como de agradecimiento al Señor, como recordando todo lo que Él ha hecho, lo que me ha permitido vivir, todo. O sea, como una película en la cabeza recordando todo. Y recuerdo que estaba en la dominical cantando y las canciones eran como de necesitar al Señor, ¿no? Y, y entré en bendición y hacía muchísimos años no entraba en bendición así, pues ya digamos que uno habla en lenguas como ya más tranquilo, más pausado, como no es algo como tan seguido, o en mí pues ese culto, ¿no? O sea, el Señor me tomó en el culto, yo hablé en lenguas, estando ahí cantando, y era para mí la bendición, o sea, pues los hermanos sí estaban conectados y la iglesia recibió bendición, pero yo sentía que era conmigo, era para mí. Ahí sentí que se me fue muchísimo el miedo, o sea, después de ese día sentí como una fuerza increíble que como que cuando me dieron el diagnóstico, obvio, yo lloré y todo, pero nunca pasó por mi cabeza como ay, me voy a morir, no sé qué. O sea, sé que es una posibilidad y que es una posibilidad muy grande de pronto, pero no, ya no desde el miedo, ¿sí me entienden? No desde el temor. Estuve en otro culto donde el Señor también me dijo, la prédica fue muy linda y al final del culto yo me arrodillé a orar, pero tranquila, no con desespero ni nada, sino como Señor, bueno, yo estoy aquí, haré lo que tú me pidas que haga, llegaré hasta donde tú quieras. Y ese día el pastor no era un hermano que estaba predicando, no se bajó a orar por nadie, estaba muy lleno el altar. Yo alcé mis ojos ahí arrodillada y nos cruzamos en la mirada, así como un momento nos miramos fijamente y ya. Y él se bajó y oró solo por mí. Y en ese momento solo dijo 3 palabras. Dijo, confía, cree, ya está hecho, confía. O sea, solo dijo eso. Y yo quedé tan tranquila, yo salí de ahí y ahí no había recibido él todavía, o sea, yo no sabía de eso. Y él en la Wow. prédica dijo,
el Señor puede cambiar un diagnóstico. Entonces ahí fue donde yo me arrodillé porque yo dije, me lo está diciendo a mí. Y me dijo eso, entonces todas esas cositas me daban mucha seguridad. Entonces como que cuando recibí el diagnóstico estuve muy tranquila, o sea, y ya me tocaba darle la noticia a la familia. Mi prima, la que me ayudó con todos los exámenes, estaba fuera del país, entonces me tocó callada todos esos días porque no me le iba a tirar el viaje. Cuando llegó ella, pues venir a darle personalmente la noticia, desde la tranquilidad, pues obvio, todos eran como, ella no la podía creer, me decía, Lía, ¿es en serio? ¿Usted me estaba bromeando? Yo no, es de verdad. Me decía, ¿usted por qué está tan tranquila? Yo no, porque yo sé que el Señor está conmigo y vamos a salir de esto, prima. Para ella sí fue muy duro porque ella tuvo, su mejor amiguita murió de cáncer de estómago y se la llevó en 6 meses horrible. Yo me acuerdo que yo fui a acompañarla una vez a orar por su amiga y yo le canté estando ella en su lecho ahí de dolor. Entonces sí fue como muy traumático. Pero no, o sea, chicas, como no sé ni cómo explicarlo, yo todavía me sorprendo porque yo digo, no es normal, no es normal, pero sí sé que es el Señor, una fortaleza, una fuerza, yo ya no le boto mente a eso. Antes del diagnóstico, yo todos los días amanecía con la palabra aquí cáncer en la cabeza, o sea, como y Wow, esa zozobra y esa cosa y esa cosa de me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, todos los días, era horrible. Después del diagnóstico, después de que eso pasó y que el Señor me dio como esa confirmación de su Espíritu Santo, yo ya no le boto mente a eso en la noche, yo ya no pienso en eso, no pienso en eso, o sea, normal, wow. no, o sea, normal, estoy siguiendo mi vida lo más normal posible, obviamente con muchos cambios, pero muy tranquila, muy, muy tranquila. Qué bonito, Lida, porque sé que, bueno, sé que eso que estás diciendo ahora, no solamente pues a nosotras, ¿cierto? Que estamos aquí compartiendo contigo, sino a todas las personas que te escuchan. Creo que el temor es algo que, pues acá dice mucho, fear doesn't come from the Lord, que el temor, el miedo no viene del Señor, ¿cierto? Pues dicen, pero pues es, o sea, como que sí, el Señor te da paz en medio de cualquier circunstancia, ¿cierto? Pero el miedo, el temor es algo que está en nuestra naturaleza, caída, ¿cierto? Obviamente por el pecado llegó, ¿cierto? Cuando Eva pecó, cuando Adán y Eva pecaron, eh, lo primero que ellos dijeron fue, tuvimos miedo y nos escondimos de ti, ¿cierto? Entonces como que entró el temor en el corazón de, pues, de la humanidad y una de las cosas a las que nosotros pues me incluyo ahí, más le tememos o como humanos, es eso, ¿cierto? Como a lo desconocido, a que me voy a morir, o que no sé qué va a pasar más adelante porque quiero tener el control de todas las cosas, ¿cierto? Entonces, para ti ha sido ese momento de descansar en el Señor, después de todo, digamos que esa vida tan ajetreada que habías tenido y que no puedo parar porque pues soy el ejemplo. Ahorita pues el Señor te enseña, ¿cierto? A descansar y a confiar en Él y a que era un proceso necesario, aunque de pronto difícil, ¿cierto? ¿Cómo ha sido de pronto tu después de todo eso que tú dices que ya estás tranquila, estás llevando tu proceso de quimio, ¿cómo sientes tú que el Señor puede ser glorificado a través de ti en esta situación, ¿cierto? En la que tú estás viviendo. Bueno, eso es otro rollo porque imagínense que yo les conté del día fuerte ese cuando me hice apenas el examen, que fue horrible, fue un día de los más difíciles. Otro día ya después del diagnóstico, porque ya el cirujano me vio, bueno, otro detalle muy lindo del Señor, muy, muy lindo. Uno fue que el diagnóstico me lo diera
una persona llegada a mí, un amigo, un hermano en la fe, fue un detalle del Señor que yo digo, wow, eso no le pasa normalmente a nadie, o sea, eso es Sí. rarísimo que pase, o sea, y él me decía, es que, a ver, ¿qué doctor te llama así de inmediato? Pues entre chiste y broma y es verdad, o sea, no, o sea, muy privilegiada, o sea, yo me he sentido en todo este proceso de verdad muy amada, muy, muy amada por el Señor. Eh, Creo que había pasado por una época de mi vida donde estaba muy sola, de personas, ¿sí? O sea, como de amistades pocas, la iglesia iba, prestaba mi servicio y ya, o sea, como después de los 30 años, no sé si tengan los tres, pero yo siento que cambié muchísimo después de los 30, o sea, muchísimo, o sea, me volví más seria, más resguardada, más selectiva en las amistades, ya no tan dada como antes, que me desbocaba, mejor dicho, ya como que no, ya como queriéndome cuidar un poquito yo, entonces levantándome a las 5 de la mañana, a trotar, a hacer el ejercicio. Yo llevaba un año juiciosa haciendo ejercicio, que nunca había hecho en mi vida ejercicio. O sea, venía como en transformaciones, nunca había vivido sola porque siempre había vivido con mi hermano, mi mamá. Se dio una época que viví sola, antes de este diagnóstico viví sola en un apartamento. Fue una época súper linda porque fue como valorarme, como cuidarme, como pensar en mí, hacer lo que a mí me gustaba, disfrutar mi compañía, porque antes no era capaz de estar sola. O sea, tenía que estar en algo de la iglesia o no sé qué, o me inventaba lo que fuera, o llamaba a fulanita, hagamos algo, salgamos, o sea, por no estar sola. Y esa época fue de estar sola, de estar con el Señor, de sentir, o sea, de ser muy consciente que el Señor está todo el tiempo ahí. Entonces me sentaba a cenar sola con Él y me pegaba las súper tertuliadas con el Señor, hablándole una cosa y otra, bobadas, no sé qué, todo, o sea, todo, literal, todo lo que me pasaba. Me lo disfrutaba, ponía música, me la gozaba sola en el apartamento, hacer el oficio, hacer la comida. Y ahorita, en esta temporada que estoy de mi vida, me siento demasiado acompañada. Entonces, ha sido lindo porque es volver como a sentir Sí. ese amor de las personas, pero ya no desde la carencia y la dependencia de te necesito porque no soy capaz de estar sola, sino desde el disfrute de tener a alguien que te aprecie de una manera linda. Entonces, eso ha sido muy lindo, que el Señor haya puesto todas esas personas. Bueno, entonces en el hospital, en la clínica donde me atienden, es una clínica especialista en cáncer. Yo soy régimen subsidiado, yo no pago nada, nada por mi tratamiento, o sea, ni 1.000 pesos Wow. pago, que eso es otro milagro, porque se supone que yo debería pagar seguridad social, pero cosas de la vida, pasé mucho tiempo así y uno emprendiendo, uno dice, no, no me puedo todavía pagar EPS porque eso me genera gastos y bla, bla. Bueno, no había hecho eso, sí estaba en mi proyección hacerlo, pero preferí meter primero a mi hermano y pagar la seguridad de mi hermano que la mía. Y yo, bueno, yo me quedo así. Bueno, gracias a Dios esa me ha servido full, no he tenido que pagar nada. El médico que me atiende a mí, el cirujano oncólogo que me atiende a mí, es el fundador de esa clínica. Lleva 30 años Wow. de haberla fundado. Entonces es un anciano, es un veterano, es el papá de los pollitos, como dicen. Es el que le enseña a todos en la clínica. Entonces eso también le da a uno mucha, de alguna forma, tranquilidad, ¿no? De estoy también en buenas manos En buenas profesionales, manos. porque si el Señor permitió que llegara hasta aquí, pues yo me voy a dejar también ayudar. Eh, y una calidez humana impresionante. Otra de las victorias que tuve fue que cuando me hicieron la tomografía, que de hecho me tocó también particular, me la pagó también mi prima, eh, fue que la tomografía salió limpia, o sea, que no estaba afectado ningún órgano más, o sea, me hicieron de tórax y de abdomen y salió limpio. O sea, el cáncer estaba solo en el estómago.
no se ha regado. Entonces es súper positivo. O sea, yo le mandé eso a mi amigo y me dijo, Lida, gloria a Dios, o sea, súper bien, te va a ir súper bien. Qué bueno. Entonces eso fue muy bueno. De ahí córrale a todo, pero pues salió lo del médico. Él me dijo, antes de operarte necesito saber qué tan grande está el tumor, porque ahí yo sé que lo tienes, pero no sé qué tan grande. Me mandó otro examen. Ese examen se demoró. Cuando me hicieron el examen, yo no le entendí lo que el gastroenterólogo dijo, era una ecoendoscopia. Y entonces el cirujano me dijo, hay 4 capas, el estómago tiene 4 capas. Si está en la primera capa, tienes mucha suerte porque entonces es pequeño y va a ser muy poquita la cirugía. Si se pasa de la segunda capa, te quitamos la mitad del estómago. Ah, Y si ya está en la cuarta, ya es cuando se comienza a regar. Entonces quedamos como, bueno, esperemos a ver. Me hice el examen, no le entendí nada. Cuando salí de la cita así embombada, no le entendí nada. Al otro día me puse yo misma a querer leer porque le mandé a mi amigo el resultado y él solo me contestó, ¿y para cuándo te van a poner la cirugía? O sea, como que cuanto antes la cirugía. Y no me respondió nada más. Entonces yo quedé como, ay, no, no me dijo mayor cosa, bueno. Al otro día que yo misma leí el examen, pues ya me di cuenta, ahí ya decía como el tamaño. Y efectivamente ya estaba en la cuarta etapa y agarró ganglios. Entonces eso lo hizo ser más complicado y que la cirugía sea más grande. Y al afectar ganglios, pues ya comienza a afectar otros sitios, entonces había que correrle. Ya el médico, ya el cirujano vio el resultado y me dijo, no, te tengo que hacer una laparoscopia porque ya no es suficiente con que la tomografía haya salido limpia, porque si ya está en el cuarto, en la cuarta capa, es posible que ya esté en otros lados. Entonces te tengo que revisar bien. Bueno, pues él mismo en esa me pusieron el catéter. No sé si ustedes lo alcanzan a ver ahí un poquito. Bueno, esta cosita acá como un Yo sí tamponcito lo veo. ahí. sí. Bueno, me pusieron eso y me hicieron la laparoscopia, que era mirar con cámaras adentro cada órgano. Bueno, yo estuve, chicas, súper tranquila, entré a estar riéndome toda la sala de cirugía, las enfermeras súper lindas, yo no sé qué, bueno, no sé qué. Em, Cuando escuché que decían, ay, el doctor Bernal, no sé qué, que ya viene, y yo, ¿viene? ¿Y él viene a qué? Él es el que te va a hacer la laparoscopia. Y yo, ay, qué emoción. Yo pensé que me le iba a hacer cualquier otro médico. Y yo, ay, no, él súper. Entré a cirugía, él súper lindo, me dijo, vamos a trabajarle duro, ¿estás tranquila? Y yo, sí, estoy muy tranquila. Me hicieron eso, se supone que después de la, de la anestesia, uno despierta que con vómito, que con mareo. A mí no me dio ni vómito, ni mareo, me desperté como si hubiera estado durmiendo normal. El mismo médico vino, me saludó, me dijo, te fue súper bien, reaccionaste súper bien a los medicamentos. Lida, te revisé muy bien y no tienes regado por ningún lado, o sea, están limpios tus otros órganos. De hecho, ni siquiera ha salido de la cuarta capa, o sea, no se ve ni siquiera por fuera que esté, o sea, lo tienes adentro. Vamos a darle duro, comienzan las quimioterapias y yo, ok, doctor, pero yo estaba ahí ya emocionadísimo. Y ahí ya comencé. Entonces este proceso ha sido, ya llevo 4 quimioterapias. Sigue la cirugía, ya estoy próxima, es posible que sea la primera semana de febrero. Y luego tengo que volver a quimios, tengo que volver a quimios. Entonces, más o menos eso es lo que ellos dicen. Yo igual estoy lo que haya que hacer, o sea, ya estoy en un punto donde lo que sea que pase, Señor, lo que tú quieras, si quieres que me operen, pues que me operen, sé que vas a estar ahí conmigo. Si vienen más quimios, pues a esas sí les cogí muchísimo miedo, o sea, no quisiera las quimioterapias, pero entiendo que pues si son necesarias, toca, está bien, lo que él quiera está bien. Y esto de compartir, pues yo he sido de redes sociales súper poco, o sea, nunca me ha gustado la verdad, casi este rollo pues de las redes y eso, aunque hay a personas a las que sigo y me han inspirado un montón y me encanta lo que hacen,
pero siempre me ha dado susto de no volverme tan consumidora y tan adicta a esto. Sí, Y también como que digo, también generar qué tipo de contenido para que otros se vuelvan también adictos y sigan en la misma adicción. Entonces como que sí, desde mucho antes venía cuestionándome eso, por lo que en la empresa hemos querido darle fuerza al emprendimiento en redes, no sé qué. Entonces yo siempre soy como muy cautelosa. Bueno, si lo vamos a hacer, ¿qué tanto tiempo le vamos a dedicar? Seamos conscientes de eso. Yo tenía un celular súper sencillito. Para mis cumpleaños, mi primo me regaló el reloj, el reloj el de Apple. Apple Watch, Guay. sí. Esa, eso. Me lo regaló y me dijo, bueno, ¿qué es tu regalo de cumpleaños? Y yo, bueno. Eh, Me dice, no, y ahora, ¿y usted cómo va a usar ese reloj si eso funciona es con el celular? Y yo, ay, no, ¿y ahora? Y yo, no, ahorita no voy a meterle plata a eso. Bueno, resultó que un familiar de ella trae de Estados Unidos celulares, no sé qué, habló, no sé qué, me consiguió uno súper económico, bueno, no sé qué. Bueno, me lo compré. Y bueno, desde ahí dije, ok, señor, si quieres eso, porque a mí me diagnosticaron en julio y yo duré hasta septiembre, o sea, solo la Sí, familia, mi círculo, pues el mediático, en la iglesia no sabían, nadie, yo les conté a mis pastores, pero yo les dije, no quiero que nadie todavía sepa, no quiero que me vean con lástima, no quiero tampoco parar el trabajo porque venía con trabajo de alabanza, tampoco quería afectar al grupo que de pronto se desanimaran y ya estábamos metidos en la semana de alabanza y eso era un poco de plata que había que recoger, entonces les daba una noticia de estas y decían, no, ¿qué vamos a hacer? De pronto, entonces como que no quería eso y duré varios meses, o sea, en la iglesia sirviendo normal, todo lo normal, pero no, la gente no sabía lo que estaba pasando. Hasta que ya un día les conté y ya, pues ya con que les cuente uno a dos o tres, ya sabe toda la iglesia. Entonces, sí. entonces ya eso ya era público, ya. Entonces ahí fue cuando comencé como a querer un poquito de contar mi historia por Instagram. No, no lo he hecho pues como a las mil maravillas, pero al menos ya arranqué. Y siempre el objetivo, tú me preguntabas que para qué todo esto, para mí. De publicarlo por lo menos es no hablar de la enfermedad. Yo creo que en alguna historia puse cero victimismo, cero drama, no. O sea, sí, la parte vulnerable está, pero no realzar tanto la vulnerabilidad, sino que la gracia del Señor está por encima de esa vulnerabilidad que tenemos. No, Que vean al Señor en lo que, en todo, es que Él está en todo, en mí en este momento, pero en todos está ahí ayudándonos en los dramas y en las cosas que cada uno vivimos. Eh, Ese ha sido como el propósito, como un mensaje más eterno, ¿no? Más profundo, no quedarse uno como en lo somero de esta vida, que también está súper bien y promuevo mucho el cuidarse porque sí pienso que es una riqueza muy grande la salud, pero, pero hay algo mucho más allá, ¿no? Mucho más profundo sí, y eterno, y a eso es a lo que a mí me gustaría. Por eso, cuando hablé de las redes sociales, yo decía, ok, yo soy pentecostal, pero a mí me encantaría que mi red no solo la vieran los pentecostales, o sea, de hecho no quisiera ni siquiera nombrar un rótulo que a veces te encierra y te encapsula en, sí, eres esto y eres para este tipo de población, sino que el mensaje pueda llegar a muchas más personas sí, diferentes, donde no haya como ese, sí, como ese statu quo que llamamos, como ese coso así, sino que seamos más abiertos, sí, más fáciles. como el nicho. Sí, Exacto, exacto. Entonces ahí vamos, poquito a poco, no tengo ni idea de nada de esto, pero lo que se está haciendo desde el alma, desde lo real. Hay días lindos, la gran mayoría son espectaculares. He aprendido a valorar cada detalle, cada cosa. Lo hablaba en historias pasadas, los sabores de las comidas, porque entonces ya ahorita es saber que ya se va a ir
medio estómago, que voy a bajar mucho de peso, que me voy a ver diferente, o sea, muchos cambios que vienen. Eh, por ahí me dicen, ay, piense que le van a hacer un bypass, vas a estar delgada, súper chévere, lo que muchas quieren. Y yo, no, pues qué emoción, pues qué delicia, ¿no? Eh, pero bien, la oncóloga me veía y es súper querida, es joven, y me decía, ay, pero súper, mira, solo te van a quitar la mitad, yo pensé que te lo van a quitar todo, y yo, Wow. no, gracias, doc. Entonces yo, no, yo, doc, me puedo ir a tirar de parapente ahorita, es que vaya, vaya, y me puedo meter al río, es que pues pruebe primero si no le dan calambres, porque hay un medicamento que da calambres. Entonces no puedo bañarme con agua fría, no puedo abrir la nevera, no puedo tomar nada frío. Y es ahí donde uno extraña y si quiere uno comer helados, quiere así sea un hielo, Sí, algo. Esas cositas, ¿no? Ahí sí le dan a uno ganas de ir a piscina, arriba, al mar. Bueno, entonces, es cierto. no, olvídese de eso, le dicen a uno, olvídese de eso, porque hasta ese efecto de ese medicamento le dura, después de que termine el tratamiento, de 6 a 1 año para volver a como a normal. Y yo, ay, Dios mío. Bueno, pues llevo un mes sin el tratamiento, un mes sin quimios, y a mí no me dan ya picadas ni nada. Entonces, sí ven, o sea, son Qué muchos detallitos bueno. que el Señor ha tenido, que para Mm. mí son hermosísimos, muy hermosos. Entonces, como que no, yo me siento tranquila, contenta, agradecida, lloro, pero de verdad lloro y le digo, Señor, gracias, gracias por esto que estoy viviendo, gracias, gracias porque haces todo perfecto, porque tienes el control de todo, porque ya sabías que esto iba a pasar y porque me tienes aquí y hasta donde sea, pues quiero seguir compartiendo. Bueno, Gracias. yo te sigo en redes sociales y, y bueno, yo he visto lo que tú has compartido un poco y bueno, como que tú mencionabas la grandeza de Dios y cómo Dios te ha acompañado en este proceso y cómo Dios te ha dado la paz que de pronto esa circunstancia lo derrumbaría a uno, pero por el contrario, tú te acercaste a Dios y Dios te ha dado esa fortaleza. Pero también cuando leía como las historias que ha compartido, como los posts, creo que tú hablas también de esa sanidad que Dios trajo en cosas para tu alma, o sea, como en procesos de tu vida que de pronto habían heridas y cómo Dios por medio de este proceso también sanó esas heridas. No sé si de pronto quieras comentar un poquito de eso. Ay, y tocaste así como el hilo más fibrudo de todo porque es algo que todavía me cuesta un poquito hablarle. A veces yo decía antes, no, esto ya está superado, esto ya, ya estoy por encima de eso. Pero con todo este proceso me he dado cuenta que no, que me falta y que todavía estoy como en esa sanación. Yo les conté lo de mi papá, creo que eso me afectó muchísimo porque pues la pérdida del ministerio fue muy difícil, muy, muy difícil porque el ministerio no solo lo tenía mi papá, éramos la familia. Entonces el cambio fue muy drástico, cambiar de vida fue muy difícil. Ok, nos levantamos, ustedes saben que eso trae un montón de cosas, entonces mi papá era popular, el super predicador, pero entonces después de ahí tú eres nadie Mm. y dentro de la organización a veces se convierte así, entonces fue ver a muchos hijos de ex pastores apartados muy mal, resentidos, no solo con la organización, sino hasta con Dios. Eh, en algún momento el Señor nos permitió trabajar con ellos, conocer muchas historias que yo decía, uy, Dios mío. Entonces fue como, ha sido como un avance, ¿no? De perdonar muchas cosas y a mi papá pues yo ya lo perdoné, pero sí siento que mi conexión con él es muy grande, entonces como que desligarme de eso siempre me llega como un sentimiento de abandono. Y en este proceso
pues lo tengo relativamente cerca, pero es como lograr reconocer que mi papá es el Señor y al tenerlo a él como papá principal, el otro, pues entiendo que tiene errores y que, ok, hizo su trabajo hasta donde pudo y dio lo que pudo, que de hecho fue muy buen papá. Yo lo recuerdo y le recuerdo muchísimas cosas buenas por encima de las cosas malas o cosas mal hechas que hizo, decisiones mal tomadas. Entonces sí he estado como en ese proceso de sanación. Lo otro era que sí, era muy controladora también, tal vez con el síndrome de salvadora también. Entonces muchas veces sentir que tengo que salvar a mi papá, que tengo que salvar a mi mamá, que tengo que salvar a mi hermano, que tengo que salvar la empresa, que tengo que salvar, no sé, hasta el servicio en la iglesia. Como que a veces uno se empelicula mucho y el Señor le muestra que no, o sea, definitivamente nada depende de uno, nada, nada. O sea, que Él es el que está al control. Entonces soltar eso también ha sido muy liberador y te trae mucha paz. Yo creo que eso es lo que es como, ok, en la empresa lo que decía mi hermano va a estar bien, ok. Bien, que es que trae muchísimo, o sea, te revuelca la vida, como para que esculques en el fondo qué es lo que está pasando. Y ahí uno se va dando cuenta de muchas cosas que tiene que cambiarlas uno. Wow. Gracias, gracias, Lida, de verdad, por ese ¿Sabes qué les, testimonio. ¿sabes qué les quería decir ahorita? Porque yo sé que Cuenta. este podcast y este programa lo ven muchas chicas jóvenes, empoderadísimas, porque, o sea, no es secreto para nadie que ahorita estamos como en el apogeo de chicas mayores de 25 años al poder, profesionales, ganando bien, independientes, sofisticadas, o sea, súper cultivadas en un montón de cosas, pero solteras. Pues Es que, pues, pasa. No sí. sé ustedes, pero pasa. En mi iglesia, por ejemplo, vemos un montón de chicas así que decimos nosotras, pero por Dios, si somos la chica 10, ¿qué pasa? Sí. Pero qué pasa es que no, ni vemos quién nos guste, ni nos gusta a nadie, o somos exigentes, como que dice uno, ¿qué está pasando? Comienza uno a evaluarse, lo digo porque yo lo he vivido en carne propia, a evaluarse el tener hijos, por ejemplo. Entonces, ay, Ujú. no, ya, o sea, uno dice, no, traer un hijo a esta vida, sufrir, tanta cosa, tanto drama de ahora, el mundo como está, ¿para qué? Mejor tengo una mascota y ya, comenzando que ni siquiera hay novio, ahora mucho menos hijos, entonces la mayoría como que, o de mis amigas, pues pensamos como así, y hasta hace muy poco yo lo hablaba así, no, no, hijos, ¿qué tal? No. Y en esto que estoy viviendo, yo sí venía como después de los 33 más o menos, como despertándose un poquito el instinto maternal, que veo un bebé y como que me quiero morir de la emoción y alzarlo y no sé qué, pues ajenos, ¿no? Pero me daba esa sensación, ¿sí? Que eso yo antes no lo había sentido, o sea, yo, no, ay no, o sea, niños no, lejos y me parecen malcriados y no, como que no. Y bueno, y ahorita en este proceso que tuve la cita con la genetista, entonces ella me preguntó antes de saber lo de las quimio, o sea, estaba yo súper perdida, yo no le pregunto casi a los médicos nada, o sea, como que lo que ellos digan, lo poquito que me digan está bien. Pero entonces la genetista me dijo, y hasta este momento yo nunca me lo había planteado así tan seriamente. Me dijo, Lía, ¿tienes hijos? Yo no. ¿Y quieres tener? Y yo quedé, Wow. hasta ahí, chicas, yo siempre había dicho, no, no, no. Y en ese momento cuando te lo preguntan ya tan seriamente que a veces uno dice no, pues por elección uno dice no, pero cuando ya hay una posibilidad muy seria de que no, no rotundo, entonces tú ya como que evalúas muchas cosas, no sé a quién le pueda servir eso, Dios mío. pero a mí me pasó y en ese momento dije como, en serio lo que yo había dicho que no quería, en serio yo no quiero eso, no, de pronto yo sí quiero ser mamá.
yo sí quiero ser mamá. Y eso me confrontó. Y entonces ella me decía, te lo digo porque si piensas hacerlo, háblalo con el oncólogo que te toque, que te mande el tratamiento, porque la gran mayoría de quimios te dejan estéril. Entonces queda uno como, ok, o sea, ya ni Wow. siquiera decido, ya no decido yo si voy a tener hijos o no. Ya literal es como, vamos a ver cómo quedan los ovarios y obviamente por encima de eso está el Señor que quiera Él. Si salgo pues de todo esto, entonces a veces uno no piensa esas cosas porque no sé, a veces se deja uno llevar de las tendencias, ¿no? Y de lo Sí, que el mismo mundo te sutilmente te genera, ¿no? Por medio de las redes. Entonces es ser sofisticada, ser súper bien, o inclusive ni siquiera necesitas un esposo, o sea, porque eres suficiente. Y uno se pone a ver todo eso, así que la vida no es así, no es así, no es así. Y uno sí necesita a los demás y hay cosas que sí creo, ahora lo creo más que nunca, y es que si hay otros que se atreven a tener hijos en medio de la sociedad que estamos viviendo, muchísimo más los hijos de Dios deberíamos hacer ese trabajo, porque al sí. menos nosotros sí tenemos algo que heredarles a nuestros hijos, que es la palabra del Señor. Pues, o sea, ¿quién les va a predicar entonces a la generación loca que viene? Si no son nuestros hijos los que nosotros vamos a poder criar. Entonces ya me cambió la óptica. Wow. Sí, sé que a esto le va a servir a muchos. Sí, Ojalá, ojalá, el dejemos la señor ahí bobada. hablando. No, Sí. que después de los 35 ya paile, yo digo, no, pues es que ya ni siquiera voy a poder decidir. Tengo una enfermedad encima que no sé si me va a dejar los ovarios buenos. Y aparte de eso, pues ya tengo una edad 35, no estoy tan pelada para decir, y de aquí a que salga de todo eso, quién sabe cuántos tendré, no sé si vaya a llegar a tener hijos. Pero entonces de pronto a otra sí le pueda servir y reflexionar un poquito y mirar como realmente que escuchemos al Señor. Yo creo que para mí ese ha sido la gran enseñanza, conocerlo a Él, por encima de la religión, que también me ha cambiado un montón la percepción de lo que es el Evangelio, conociéndolo a Él, priorizándolo a Él por encima de inclusive del mismo servicio. Y entonces le cambia a uno muchas cosas. Wow. Gracias. Muchísimas gracias, Lía. De verdad. Wow. De qué testimonio y qué historia, ¿cierto? De vida y gracias por esos consejos, porque nos estás contando de tu historia, pero también nos estás como predicando aquí a muchos. Y no, de verdad, apreciamos que pues te hayas abierto a contar pues algo tan íntimo como esto, ¿cierto? Que te está pasando con el simple propósito de glorificar a Dios y de que pues Dios también sea conocido a través de tu historia, que otras personas puedan conocer a Dios a través de tu historia. Entonces, que Dios te bendiga por eso. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y que Ay, otros también puedan, yo recuerdo que en una predicación am, alguien contó algo muy, muy íntimo que le pasó, muy doloroso, fue una historia muy dolorosa que no nadie sabía, pero ella estaba contando por qué Dios le había permitido vivir eso, o sea, por qué eso había pasado a su vida, incluso aunque su familia le había sido fiel al Señor, le era fiel al Señor, aunque ella era servidora y bueno, siempre le había servido al Señor desde pequeña. Y ella contaba que esa experiencia, aunque no era que Dios, porque a veces decimos como es que Dios lo, como que lo permitió, yo no sé qué, o sea, pero es que en el mundo también hay una maldad. Pero ella contaba incluso eso que está mal, que me duele, que me sacudió mi mundo, que me generó como una herida, Dios la usó, Dios me sanó para yo poder ayudar a otros que pasan por esa situación. Entonces, hay cosas que humanamente a veces no entendemos, tal vez nunca vamos a entender, pero aún en medio de esos procesos,
sí debemos tener la confianza de que Dios está con nosotros y que eso que el enemigo cree que es para nuestra destrucción, es para la gloria del Señor y es para poder ayudar a Mm. otros que están pasando por ese proceso. Y yo sé que muchas personas se van a sentir identificadas con tu historia y tal vez ellos no se han acercado a Dios, sino que por el contrario se han acercado a Dios como preguntándole el por qué, pero que de pronto esta sea una invitación para que descansen en Él y encuentren esa paz que hoy tú nos transmites a nosotros, porque Ay, ellos lo chicas, van a encontrar. gracias, yo hablo un montón. No, Hablo eso un es montón y necesario. quisiera hablar. Dos cosas que ya, yo creo que de verdad ahora sí me paran ya con esto. Dos cosas que les quería decir. Eh, Dos cosas que para mí han sido una revelación en este proceso. Una es entender que ante el Señor todos somos iguales, ni más ni menos merecedores de algo. Entonces, en este proceso, por ejemplo, a mí me han acompañado muchas personas que me dicen, es que no es justo, Lida, ¿por qué le tenía que pasar a usted si usted toda la vida ha estado con el Señor, si usted le es fiel a Dios, si usted le es fiel al Señor? O como en la posición de yo ponerme a reclamarle, Señor, que a veces uno tiene oraciones así donde, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí si yo te soy fiel? O como te soy fiel, entonces me tienes que dar esto, me tienes que contestar, o me tienes que sanar, o me tienes... Ay, entendí algo, que, que fieles, o sea, fiel, o sea, siendo muy honestos, yo fiel no he sido. Yo creo que de ninguno de nosotros, pues que estemos en la posición de reclamarle al Señor porque le reclamos porque yo soy fiel, entonces tú me tienes que dar. Ok, entiendo el buen sentido de las personas que lo dicen, está súper lindo, pero siendo honestos, uno no está en esa condición de decirle al Señor. Lo que sí es que la gracia de Él nos sobreabunda y que hasta el día de hoy Él nos ha permitido permanecer. Bueno, eso sí lo creo, que hemos permanecido, pero fieles no. Entonces ahí ya uno se baja de ese pedestal que a veces uno se monta como cristiano a veces de superioridad y es que yo no merezco, o el otro te dice, ay, pero ¿por qué le pasó eso a ella si se supone que... Entonces, fíjense que eso genera un montón de cosas y el Señor no está obligado a hacer nada de lo que nosotros le pidamos, ni le digamos, o sea, Él es soberano y Él sabe cómo hace las cosas. Entonces, como que, ok, eso me puso en el nivel de decirle, Señor, ok, yo no tengo nada que reclamarte ni pedirte de esa manera como si me estuvieras debiendo algo, porque tú a mí no me debes nada. Yo te debo a ti todo, pero si tú quieres, pues, y si me preguntas a mí me gustaría seguir viviendo otros añitos. No sé cuántos, pero otros añitos. Si tú ves que todavía te puedo servir aquí en la tierra para algo o tienes algo más conmigo, pues ok, lindo. Y la otra fue el significado de prueba. Mm. Y es porque muchas veces uno escucha, "Ah, no, eso es una prueba que el Señor le puso. Es que el Señor necesita a usted probarlo. O la frase de, el Señor te está probando porque Él necesita ver tú qué tan buen cristiano eres. Y una vez en una enseñanza en la iglesia hace poquito, nos hablaba el hermano y decía, de verdad creemos que el Señor necesita Una prueba. probarnos, o sea, que Él necesita que tú pases eso para Él darse cuenta si tú eres un verdadero cristiano o no, de verdad, si Él ya nos conoce de ida y vuelta y de hecho sabe que no podemos sin Él, o sea, de hecho Él Sí. sabe que lo necesitamos para poder salir de la prueba. Entonces, ¿para quién es la prueba en realidad? Si el Señor no necesita probarnos. Para uno mismo darse cuenta que sin Él no y poderlo ver a Él en medio de la prueba, eso es todo. Entonces eso también te quita mucho peso de encima. Pensar que, ay, esto me lo puso el Señor. Señor, yo sí seré tan buena cristiana, Señor. Tengo que comprobarle al Señor que soy buena cristiana para pasar esta prueba. No, esas cosas son muy liberadoras. Ya, ahora sí. Wow. No, muchísimas gracias, Lida, de verdad. Demasiadas enseñanzas. Bueno, gracias nuevamente por acompañarnos y bueno, Dios les bendiga a todos.
Esperamos que este episodio haya sido de bendición para ustedes y compártanlo con más personas para que este testimonio también llegue a todas esas personas que lo necesitan. Dios les bendiga. Chaito. Un abrazo.